El abrasador sol de julio caía sin piedad, como plomo fundido, sobre los rojos tejados de la vetusta iglesia de San Ignacio. El aire, denso y cargado, parecía vibrar con el perezoso zumbido de las moscas que danzaban lánguidamente alrededor de los cactus en flor. Dentro del solemne templo, el calor se intensificaba, tornándose asfixiante, mezclándose con la dulzona fragancia del copal y el delicado aroma de las flores de azahar que adornaban con esmero el altar. Dolores Alarcón permanecía de pie frente al imponente crucifijo, sus manos temblorosas aferradas con fuerza a un modesto ramo de flores silvestres que había recogido al alba en el patio trasero de su humilde morada. Su vestido de encaje, de un amarillento tono pálido, una reliquia heredada de su difunta abuela, se ceñía implacablemente sobre sus generosas formas, como una segunda piel excesivamente ajustada. Originalmente había pertenecido a una mujer de complexión mucho más menuda, y a pesar de los incansables esfuerzos de su madre por ajustarlo durante interminables noches, cosiendo a la luz titilante de las velas, las costuras crujían amenazadoramente con cada una de sus respiraciones. El velo, igualmente ancestral, caía delicadamente sobre su rostro de contornos redondeados, enmarcando unos ojos oscuros que resplandecían con una amalgama de nerviosismo y una esperanza casi imperceptible, pero obstinada, para seguir explorando relatos que tocan el alma y revelan la fuerza del espíritu. Te invitamos a suscribirte a Grietas EN Corazón. Los antiguos bancos de madera gemían bajo el considerable peso de los feligreses que se habían congregado para ser testigos de la esperada unión. Las mujeres del pueblo, resguardadas detrás de sus abanicos de palma, cuchicheaban discretamente, comentando en voz baja sobre el matrimonio concertado que vincularía el empobrecido rancho de los Alarcón con el floreciente negocio de abarrotes de don Evaristo. Los hombres, con sus sombreros de ala ancha reposando sobre las rodillas, intercambiaban miradas significativas mientras masticaban tabaco con parsimonia y escupían con disimulo en escupideras de latón. «Mira nada más que gorda está la Dolores», musitó doña Carmen, la esposa del herrero, abanicándose con vehemencia. «Don Evaristo debe estar desesperado por casar a su hijo para hacer este arreglo», añadió con un tono de desaprobación apenas velado. «Ay, comadre, pero los Alarcón tienen buenas tierras, aunque estén medio secas», replicó su comadre Esperanza, intentando suavizar la crítica. «Y la muchacha es trabajadora, eso sí, nadie se lo puede negar», concluyó. Dolores, a pesar de su inmovilidad, captaba cada uno de los murmullos, sintiendo cómo sus mejillas ardían bajo el velo. Era consciente de que no poseía la belleza convencional que dictaban los cánones del pueblo. Su cuerpo había heredado la robustez característica de las mujeres de su estirpe, y su rostro, aunque poseía una dulzura intrínseca, carecía de la delicadeza etérea que los hombres solían admirar. Sin embargo, poseía manos diestras para el bordado, un conocimiento profundo de las propiedades de las hierbas medicinales, y su corazón albergaba una ternura inmensa que anhelaba compartir con el hombre que pronto sería su esposo. Esta narración es solo una de las muchas que puedes encontrar en Grietas EN Corazón. No te olvides de suscribirte para no perderte ninguna. El padre Miguel, un anciano de barba cana y manos nudosas, hojeaba su misal con un nerviosismo inusual, aguardando la llegada del novio. El cura, con sus 40 años de ministerio, había oficiado cientos de matrimonios, pero una inquietud indefinible se cernía sobre la atmósfera de esa mañana en particular. Había percibido la frialdad en la mirada de don Evaristo durante la discusión de los arreglos matrimoniales y la ausencia total de cortejo entre los prometidos, hechos que no pasaron desapercibidos para su perspicaz observación. Las campanadas del reloj de la torre comenzaron a sonar con solemnidad, marcando las 11 de la mañana, la hora designada para la ceremonia. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en un rumor generalizado,
mientras todas las miradas se dirigían expectantes hacia la puerta principal del templo, aguardando la aparición de Julián, el primogénito de don Evaristo. Julián, conocido en todo el pueblo por su gallardía y su notoria vanidad, era un hombre de 25 años, alto y de complexión atlética, con un bigote meticulosamente recortado y cabello negro peinado hacia atrás con pomada. Aunque trabajaba en el negocio familiar, su verdadera pasión consistía en exhibirse en las festividades del pueblo, donde invariablemente se convertía en el centro de atención de todas las jóvenes solteras. Había eludido todos los intentos de matrimonio hasta que su padre, harto de esperar, había concertado esta unión por mera conveniencia. Si esta historia te ha conmovido, hay muchas más esperando ser descubiertas en Grietas EL Corazón. Suscríbete ya. Cuando Julián finalmente se materializó en el umbral de la iglesia, ataviado con su mejor traje negro y botas de cuero relucientes, se detuvo abruptamente. Sus ojos se posaron fijamente en la figura de Dolores, quien se había girado al percibir sus pasos. Por un instante que pareció eterno, el novio y la novia se miraron por primera vez en su vida. Dolores sintió cómo su corazón se aceleraba desbocadamente. A pesar de todo el contexto, ella había albergado la fantasía de que, una vez que se conocieran, podrían desarrollar algún tipo de afecto mutuo. Sonrió con timidez bajo el velo, esperando divisar en los ojos de Julián al menos una tenue chispa de aceptación. Pero lo que en realidad vio la desarmó por completo. El rostro de Julián se descompuso en una mueca de disgusto apenas disimulado. Su mirada, cargada de desaprobación, recorrió la figura de Dolores de arriba a abajo, deteniéndose con insistencia en su cintura expandida, en sus brazos rollizos, en la forma en que el vestido se tensaba sobre su abundante pecho. El silencio en la iglesia se volvió sepulcral, opresivo. «No puedo», murmuró Julián con voz lo suficientemente audible para que los ocupantes de los primeros bancos escucharan sus palabras. «No puedo casarme con una mujer de esa grosura», sentenció. Las palabras cayeron como pesadas piedras en el agua silenciosa del templo. Dolores sintió que la tierra se abría bajo sus pies, devorándola. Su ramo de flores silvestres se deslizó de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un susurro que resonó como un grito ahogado en el silencio absoluto. Julián se irguió, ajustándose la corbata con un gesto que denotaba nerviosismo, pero también una decisión inquebrantable. «Padre Miguel, mis disculpas», espetó con voz firme, «pero esta unión no puede llevarse a cabo. Mi honor no me lo permite». Sin concluir la frase, se dio media vuelta sobre sus talones y caminó con pasos decididos hacia la salida, sin siquiera una mirada atrás. Sus botas resonaron contra las baldosas de piedra, cada pisada como un martillazo que clavaba aún más la humillación en el corazón de Dolores. Durante unos segundos que se sintieron como años, nadie se movió en el interior del templo. Luego, como si hubieran estado esperando una señal para desatar el caos, los murmullos comenzaron, seguidos de risitas ahogadas y comentarios en voz baja que se esparcieron por el templo como aceite sobre el agua, incontrolables y corrosivos. «¡Qué vergüenza!», exclamó alguien desde la parte trasera del recinto. «Pobre muchacha», susurró otra voz, pero con ese tipo de compasión que duele infinitamente más que el desprecio abierto. «Don Evaristo debe estar furioso», comentó un hombre. «Este escándalo va a dar de qué hablar por meses», concluyó con un tono de predicción sombría. Para más historias que te mantendrán al borde del asiento, no olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Dolores permaneció inmóvil ante el altar, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como dagas afiladas. Su respiración se había vuelto entrecortada, y las costuras del vestido parecían apretarla aún más, volviéndose una tortura. Deseaba con toda su alma desaparecer, convertirse en humo y disiparse en el aire denso y cargado de copal e incienso que inundaba el lugar.
Su madre, doña Remedios, se levantó del primer banco, su rostro desfigurado por la vergüenza y una profunda preocupación. Se aproximó a su hija con pasos vacilantes, plenamente consciente de que todos los ojos estaban fijos en ellas, observando cada uno de sus movimientos. «Mi hija», murmuró en voz baja, con una mezcla de pena y resignación. «Vámonos, ya no hay nada que hacer aquí». Dolores alzó la vista hacia el crucifijo que la contemplaba desde el altar. Por un momento fugaz, le pareció que los ojos de Cristo la miraban con una compasión infinita, como si comprendiera el inmenso peso que acababa de caer sobre sus ya oprimidos hombros. Luego, sin pronunciar una sola palabra, tomó el brazo de su madre y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del templo. Cada paso por el pasillo central se sintió como una eternidad interminable. Los susurros la perseguían como una nube de avispas furiosas, y aunque mantenía la mirada al frente con estoicismo, podía sentir las sonrisas burlescas, los cabeceos de desaprobación, y la mezcla tóxica de lástima y superioridad en los rostros de aquellos a quienes había conocido durante toda su vida. Al salir del opresivo templo, el sol la golpeó con la fuerza de una bofetada cruel. El aire del exterior, aunque cálido, se sintió como una liberación después del ambiente sofocante de la iglesia. Pero esa sensación de alivio duró apenas un instante efímero. En la plaza, grupos de hombres comentaban lo sucedido con risas estridentes que llegaban a sus oídos como afiladas cuchilladas. «¿Viste la cara que puso el muchacho?», gritó uno, provocando una nueva oleada de carcajadas burlonas. «Pues es que la muchacha está como vaca lechera», respondió otro con desdén. «No se le puede culpar al chamaco». Dolores apretó los dientes con fuerza y aceleró el paso, arrastrando tras de sí el vestido que ahora se sentía como una pesada cadena que la encadenaba a su humillación. Su madre la siguió en silencio, con la sabiduría de quien sabe que cualquier palabra de consuelo, en ese preciso instante, solo empeoraría la ya insoportable situación. La casa de los Alarcón se alzaba al final de una calle polvorienta, con paredes de adobe que evocaban tiempos de mayor prosperidad. La pintura azul claro se descascaraba como piel quemada por el sol inclemente, y las ventanas de madera mostraban las marcas indelebles del tiempo y la escasez que habían golpeado a la familia. En el patio trasero, los corrales vacíos eran un sombrío testimonio de las vacas y caballos que una vez habían pastado en las tierras de la familia. Si buscas más historias de resiliencia y superación, no dudes en suscribirte a Grietas EL Corazón. Los días posteriores al escándalo se sucedieron en un silencio denso y pegajoso, un mutismo cargado de vergüenza y tristeza. Su padre, don Aurelio, un hombre de pocas palabras que había depositado todas sus esperanzas en esta alianza matrimonial, se refugió en sus arduas labores del campo, saliendo antes del amanecer y regresando solo cuando las estrellas ya centelleaban en el cielo nocturno. Su madre, por su parte, se dedicó a recibir a las visitas que llegaban con el pretexto de ofrecer consuelo, pero que en realidad venían a saciar su morbosa curiosidad sobre el infortunio de Dolores. «Ay, doña Remedios», suspiró doña Refugio, la esposa del alcalde, abanicándose mientras tomaba café de olla en la cocina. «¿Qué prueba tan dura les ha mandado el Señor? Pero ya verá que todo es para bien. Dios sabe lo que hace», exclamó con una falsa piedad. «Sí, comadre», murmuró doña Remedios, removiendo su café con una cuchara que tintineaba lánguidamente contra la taza de barro. «Aunque la verdad no sé qué vamos a hacer ahora. Ya toda la gente está hablando y usted sabe cómo es esto. El qué dirán no perdona», concluyó con un profundo suspiro de resignación. Dolores escuchaba estas conversaciones desde la reclusión de su cuarto, donde se había refugiado desde el día de la boda frustrada. Su habitación era un espacio pequeño y modesto, amueblado con una cama de hierro forjado, un tocador con un espejo manchado por el tiempo y una ventana que ofrecía vistas al patio trasero.
Allí pasaba las horas bordando servilletas con motivos de flores silvestres, intentando mantener sus manos ocupadas para evitar que los pensamientos de humillación la abrumaran por completo. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio se volvía absoluto y solo se escuchaba el incesante canto de los grillos, las lágrimas acudían a sus ojos como una lluvia silenciosa e incontenible. Se mordía los labios con fuerza para no emitir ningún sonido, consciente de que sus padres ya tenían suficientes preocupaciones, sin añadir su propio sufrimiento al peso que ya cargaban sobre sus hombros. Para descubrir más narrativas que te inspiren a superar los desafíos de la vida, no olvides unirte a la comunidad de Grietas EL Corazón. Una tarde, una semana después del incidente que marcó su vida, Doña Tomasa hizo su aparición en la puerta de la casa de los Alarcón. Era una mujer menuda y curtida por el sol, con el cabello cano trenzado y recogido con un listón negro. Viuda desde hacía una década, se había ganado el respeto de la comunidad por sus profundos conocimientos de herbolaria y sus habilidades como partera experimentada. Vivía en solitario en una pequeña casa en las afueras del pueblo, acompañada únicamente por un perro mestizo que había rescatado de la calle. «Buenos días, doña Remedios», saludó con voz tranquila, impregnada de una calma inusual. «Vengo a ofrecer mi casa a la muchachita. Sé que necesita un lugar donde sanar en paz, lejos de los ojos curiosos de la gente», explicó con una sinceridad desarmante. Doña Remedios la miró con sorpresa. Aunque respetaba a doña Tomasa, era consciente de que la curandera era vista con cierta suspicacia por algunos habitantes del pueblo, quienes consideraban sus prácticas demasiado cercanas a la brujería. «Ay, doña Tomasa, se lo agradezco, pero Dolores está bien aquí con nosotros», balbuceó la madre de Dolores. «No, no está bien», la interrumpió la anciana con firmeza inquebrantable. «La niña necesita encontrar su propio camino y no lo va a hacer mientras todos la miren como un animalito herido. En mi casa puede trabajar, aprender y, sobre todo, recordar quién es cuando nadie más la está juzgando», sentenció doña Tomasa con sabiduría. Esa misma noche, Dolores escuchó a sus padres discutir en voz baja en la cocina, susurros que denotaban preocupación y disyuntiva. Su madre, doña Remedios, se mostraba reacia a enviarla con la curandera, sumamente preocupada por el inevitable «¿qué dirán de la gente del pueblo?». Su padre, en contraste, parecía considerar la propuesta con una mentalidad mucho más pragmática y abierta. «Mujer, la muchachita no puede quedarse encerrada toda la vida», susurró don Aurelio, su voz teñida de cansancio. «Y doña Tomasa tiene razón. Aquí no va a poder levantar la cabeza. Al menos allá puede aprender un oficio digno», argumentó con sensatez. «Pero, ¿qué va a decir la gente? Ya bastantes habladurías tenemos encima», replicó su esposa, angustiada por la reputación. «La gente va a hablar de cualquier manera», contestó su padre con un tono de resignación palpable. «Por lo menos así, Dolores puede hacer algo útil con su vida y encontrar un propósito». A la mañana siguiente, sin que nadie se lo pidiera ni lo sugiriera, Dolores empacó sus pocas pertenencias en un morral de cuero modesto. Había tomado su decisión durante las largas horas de insomnio de la noche anterior, escuchando el viento nocturno que susurraba misteriosamente entre los mezquites del patio. La casa de doña Tomasa se erguía en una loma suave y ondulante, rodeada por nopaleras y una vegetación semiárida. Era una construcción sencilla, pero robusta, con paredes gruesas de adobe que ofrecían protección y un tejado de lámina que había reemplazado las tejas originales hace tiempo. Para sumergirte en más historias de autodescubrimiento y fortaleza, te animamos a suscribirte a Grietas EL Corazón. El patio delantero de la casa era un vibrante jardín de plantas medicinales, una suerte de botica natural al aire libre. Manzanilla, hierbabuena, ruda, árnica y docenas de otras especies que Dolores aún no lograba identificar. El perro de doña Tomasa,
un animal de tamaño mediano, con pelaje café y manchas blancas, se acercó cojeando lentamente cuando Dolores llegó con su equipaje. El animal había perdido la pata trasera izquierda en algún accidente previo, pero se movía con una dignidad y una gracia que conmovieron profundamente a Dolores. «Se llama Valentín», explicó doña Tomasa, rascando suavemente las orejas del perro con cariño. «Lo encontré moribundo hace 2 años, pero míralo ahora. Los seres heridos a veces son los más fuertes, mija», sentenció con una sabiduría ancestral. Dolores se arrodilló para acariciar al animal, quien la recibió con un lento y agradecido movimiento de cola. Por primera vez en muchos días, Dolores sintió algo parecido a una sonrisa asomando en sus labios, una sensación de calidez y conexión. «Es hermoso», murmuró, «y valiente». «Como tú», respondió la curandera con una sencillez desarmante y una mirada de comprensión. «Ahora ven que hay mucho que hacer y mucho que aprender». Los primeros días en la casa de doña Tomasa transcurrieron en un silencio reparador, un bálsamo para el alma de Dolores. La anciana no era una mujer de muchas palabras, pero sus gestos, cada uno de ellos, destilaban una compasión práctica que sanaba más profundamente que 1000 discursos. Le enseñó a Dolores a identificar meticulosamente las plantas del jardín, a preparar tés e infusiones con las proporciones exactas y a secar hierbas para conservarlas durante el riguroso invierno. «La ruda es para espantar el mal de ojo», explicaba doña Tomasa con paciencia, mientras ambas separaban las hojas dañadas de las saludables. «La manzanilla para calmar los nervios y el estómago, el árnica para los golpes externos y también para los golpes del alma, aunque esos necesitan más tiempo para sanar», añadía con una sabiduría que iba más allá de lo meramente físico. Dolores absorbía cada enseñanza con la avidez de quien ha encontrado un propósito largamente anhelado en la vida. Sus manos, antes acostumbradas únicamente al delicado trabajo del bordado, se adaptaron con sorprendente rapidez al contacto y la manipulación de las plantas. Descubrió en sí misma un instinto natural para distinguir las texturas, los aromas y las propiedades curativas de cada especie vegetal. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable y el sol azotaba con vehemencia, se sentaban juntas a la sombra del portal para coser alforjas de cuero. Doña Tomasa había desarrollado un pequeño y próspero negocio, vendiendo estos bolsos a los arrieros que transitaban por el pueblo, y las habilidades de costura de Dolores pronto mejoraron significativamente la calidad y la estética del producto, atrayendo a más clientes. «Las manos que saben amar también saben sanar», solía decir la anciana, observando con orgullo el trabajo de su pupila. «Y las manos que saben sanar nunca están vacías, siempre encuentran un propósito». Para más relatos que te inspirarán a encontrar tu propio camino, suscríbete a Grietas en el Corazón. Una tarde apacible, mientras ambas descansaban del arduo trabajo bajo el toldo de lona que ofrecía cobijo en el portal, Dolores divisó una figura en el sendero que la intrigó profundamente. Era un hombre de mediana edad, con el cabello negro recogido en una trenza larga y rasgos que inconfundiblemente delataban su ascendencia apache. Montaba un burro de color gris y cargaba alforjas que parecían repletas de diversas mercancías. Lo que más llamó la atención de Dolores fue la visible cojera del hombre. El individuo desmontó con dificultad, favoreciendo claramente su pierna izquierda, y se acercó cojeando hasta el portal donde ellas trabajaban con diligencia. «Buenas tardes, doña Tomasa», saludó con una voz profunda y tranquila, con una resonancia peculiar. «¿Puedo ofrecer mis mercancías?» «Por supuesto, Tojá», respondió la curandera con su habitual calma. «Dolores, él es Tojá. Es comerciante y también curandero, y viene cada mes por estos rumbos», explicó, presentándolos. Dolores alzó la vista con timidez, encontrándose con la mirada de Tojá. Los ojos de este hombre la miraron con una intensidad que, lejos de incomodarla,
la tranquilizó de una manera extraña y reconfortante. Eran ojos oscuros, pero carecían de la dureza hiriente que había percibido en las miradas de burla de la gente del pueblo. Eran ojos que habían contemplado el sufrimiento y, en consecuencia, habían aprendido la valiosa lección de la compasión. «Tú tienes ojos de mujer que no se rinde fácil», dijo Tojá después de un momento, dirigiéndose directamente a ella con una observación penetrante. Dolores sintió cómo se ruborizaba, pero no apartó la mirada. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó con suavidad, con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «Porque yo también he sido el diferente», respondió él, señalando su pierna con naturalidad y sin asomo de vergüenza. «Y he aprendido a reconocer a los que, como tú, siguen de pie a pesar de todo, a pesar de las adversidades». Esa tarde, Tojá compartió con ellas una cena sencilla de frijoles y tortillas, un alimento básico, pero reconfortante. Contó historias de sus viajes por los pueblos circunvecinos, de las plantas medicinales que crecían en las recónditas montañas, y de los antiguos remedios que había aprendido de su sabia abuela Apache. Hablaba con una serenidad que Dolores encontraba hipnótica, una calma que la envolvía y la arrastraba. Y por primera vez en semanas, se sintió completamente presente en el momento, sin las preocupaciones que la solían acosar. Cuando Tojá partió al día siguiente, prometió regresar el mes siguiente, una promesa que Dolores se descubrió esperando con una anticipación que no sabía cómo explicar, una mezcla de esperanza y expectación. Los meses subsiguientes trajeron consigo una transformación sutil, pero profunda, en la vida de Dolores. Bajo la tutela paciente y sabia de doña Tomasa, no solo aprendió los secretos de la herbolaria y las propiedades curativas de las plantas, sino que también comenzó a redescubrir facetas de sí misma que había olvidado por completo o que nunca había tenido la oportunidad de explorar plenamente. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba la frescura penetrante de la noche. Salía al jardín descalza, sintiendo la tierra húmeda del rocío bajo sus pies, y recorría las hileras de plantas medicinales, como quien visita a viejos y queridos amigos, estableciendo una conexión íntima con la naturaleza. Había aprendido a distinguir el momento exacto y preciso en que cada hierba debía ser cosechada para maximizar sus propiedades. La manzanilla cuando sus flores apenas comenzaban a abrirse, la ruda antes de que el sol la tocara con sus rayos abrasadores, el toronjil cuando la luna todavía brillaba en el cielo, una sincronía perfecta con los ciclos naturales. Sigue sintonizando Grietas ENEL Corazón para más narrativas de crecimiento personal y encuentros que cambian vidas. Las plantas hablan, le había explicado doña Tomasa una mañana, mientras observaban cómo las abejas revoloteaban afanosamente alrededor de las flores de lavanda. Pero hay que saber escuchar con más que los oídos, hay que escuchar con el alma y con el corazón, añadió con un tono místico. Dolores desarrolló esa habilidad de escucha profunda, una percepción que iba más allá de lo superficial. Comenzó a percibir los ritmos sutiles de la naturaleza, como las plantas se preparaban para la lluvia venidera, cómo respondían a los imperceptibles cambios de estación, cómo algunas florecían mejor en la soledad, mientras otras necesitaban la compañía para prosperar. Y en esa observación se dio cuenta de que ella misma estaba aprendiendo a florecer en la soledad, lejos de las miradas críticas y los juicios del pueblo que tanto la habían herido. Su cuerpo también comenzó a experimentar una transformación, no en tamaño, pues seguía siendo la mujer robusta que siempre había sido, sino en postura y movimiento. El trabajo constante en el jardín había fortalecido sus brazos y su espalda, dotándola de una nueva resistencia física. Caminaba más erguida, con pasos firmes y seguros, irradiando una confianza antes desconocida. Sus manos, que antaño habían sido suaves y delicadas por la vida doméstica, desarrollaron callos honestos que hablaban de trabajo útil y de un propósito renovado en su existencia.
Toja cumplió su promesa de regresar cada mes, y sus visitas se convirtieron en el evento que marcaba el paso del tiempo para Dolores, el punto focal de sus semanas. Cada encuentro profundizaba su fascinación por este hombre singular que había encontrado su propia y auténtica manera de habitar el mundo, lejos de las convenciones sociales. La historia de Toja se fue revelando gradualmente, en fragmentos compartidos durante las cenas tranquilas o mientras trabajaban juntos, reparando las alforjas que él vendía en sus viajes constantes. Había nacido en la sierra, hijo de una mujer apache y un mexicano que había vivido entre las tribus, un linaje que lo anclaba a dos mundos. Su cojera era el resultado de una herida de bala recibida años atrás, en una época en que las tensiones entre apaches y mexicanos habían alcanzado su punto más violento y sangriento. Me dispararon por apache, contó una noche, mientras remendaba una alforja junto a la luz vacilante de una vela, su voz cargada de un pasado difícil. Pero los apaches no me aceptaban del todo por mi sangre mexicana, así que aprendí a caminar entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno, añadió con una resignación serena. ¿No se siente solo?, preguntó Dolores, deteniéndose en su costura con un genuino interés. A veces, admitió él, con una honestidad desarmante, pero la soledad enseña cosas que la compañía no puede enseñar. Me enseñó a valorar las pocas personas que vale la pena conocer y conservar. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, y Dolores sintió que algo se movía en su pecho, como agua que encuentra su cauce después de estar represada, una liberación emocional. Con el transcurso del tiempo, Toja comenzó a prolongar sus estancias en cada visita, quedándose más días en la casa de doña Tomasa. Ayudaba en el jardín con diligencia, aportaba sus vastos conocimientos sobre las plantas de montaña y enseñaba a Dolores técnicas de curtido de cuero que había aprendido durante sus años de convivencia con las tribus. Trabajaban lado a lado en un compañerismo silencioso, una conexión profunda que trascendía las palabras y se comunicaba a través de gestos y miradas compartidas. Una tarde de octubre, mientras preparaban alforjas para la inminente temporada de cosecha, Toja le enseñó a Dolores a trenzar tiras de cuero con un patrón intrincado que había aprendido de su venerable abuela apache. Cada trenza cuenta una historia, explicó, guiando las manos de ella con las suyas, un toque que encendió una chispa. Esta es la historia del agua que encuentra la tierra. Esta otra habla del viento que acaricia las montañas, narró con voz pausada. ¿Y esta?, preguntó Dolores, señalando una trenza más compleja que él había terminado con maestría. Esa cuenta la historia de dos almas que aprenden a caminar juntas, cada una con su propia cojera, pero ayudándose mutuamente a encontrar el equilibrio y la fuerza, respondió Toja, con una mirada cargada de significado. Dolores sintió que sus mejillas se calentaban, un rubor que delataba sus emociones, pero no apartó las manos cuando él las cubrió con las suyas, un gesto de intimidad y conexión. Toja, murmuró ella, su voz apenas un suspiro. Si esta historia te está atrapando, no te pierdas más narrativas en Grietas ENEL Corazón. Suscríbete ahora. Sé que soy un hombre marcado, dijo él con suavidad, su voz teñida de una profunda honestidad. Sé que la gente del pueblo me mira como miran a los perros callejeros, con desprecio y juicio, pero contigo siento que soy completo, que he encontrado mi lugar, confesó, revelando su vulnerabilidad. Esa noche, Dolores durmió con dificultad, dando vueltas en su pequeña cama de hierro forjado, procesando las profundas implicaciones de lo que había sucedido entre ellos. Por primera vez desde la humillación pública en la iglesia, se permitió pensar en el futuro, en la posibilidad de compartir su vida con alguien que la viera verdaderamente, sin juicios ni prejuicios. Doña Tomasa, con la sabiduría que solo los muchos años y la observación atenta de innumerables historias humanas pueden conferir,
No pronunció una sola palabra directa sobre lo que estaba floreciendo entre su protegida y el apache, pero Dolores notó sus sonrisas discretas, la manera en que preparaba comida extra cuando Tojá estaba por llegar, y la forma en que se retiraba temprano por las noches para dejarlos a solas junto al fuego, un gesto de aprobación tácita. El negocio de alforjas prosperó notablemente durante esos meses de colaboración. Los productos que hacían juntos poseían una calidad excepcional que los diferenciaba claramente de otros en el mercado, atrayendo una clientela fiel. Tojá traía pedidos de pueblos lejanos, y Dolores desarrolló técnicas de bordado innovadoras que decoraban el cuero con motivos florales exquisitos, los cuales pronto se volvieron reconocibles y altamente solicitados por su belleza y originalidad. «Están haciendo algo hermoso juntos», comentó doña Tomasa una tarde, mientras observaba a Dolores bordar una alforja con un delicado patrón de rosas silvestres. «No solo con el cuero, mi hija, están construyendo algo que vale la pena, algo mucho más profundo y significativo», añadió, con una mirada de profunda comprensión. Por primera vez en toda su vida, Dolores se sintió genuinamente útil, valorada no por su capacidad de servir a otros, sino por sus propias habilidades inherentes y sus valiosas contribuciones al proyecto conjunto. Cuando se miraba en el pequeño espejo de su cuarto, ya no veía a la mujer rechazada y humillada del altar. En su lugar, veía a alguien con un propósito claro, con manos hábiles y un futuro que ella misma estaba construyendo activamente, forjando su propio destino. El invierno de 1873 llegó a San Ignacio con vientos fríos y gélidos que bajaban impetuosamente de las montañas, cargados de polvo y presagios ominosos. Enero trajo consigo las primeras lluvias en meses, un alivio para la tierra sedienta, pero también algo mucho más siniestro: los primeros casos de una fiebre misteriosa que pronto se extendería por el pueblo como un fuego incontrolable en pastizal seco, consumiendo todo a su paso. Comenzó con los niños. Pedrito, el hijo menor del herrero, amaneció con fiebre alta y delirios perturbadores. Su madre, doña Carmen, la misma mujer que había comentado cruelmente sobre Dolores el día de la boda frustrada, lo llevó primero con el médico del pueblo, un hombre mayor que había estudiado en la capital, pero cuyas ideas modernas chocaban irremediablemente con las duras realidades de un pueblo polvoriento y tradicional. Sumérgete en más historias de heroísmo y compasión. Suscríbete a Grietas en el Corazón. Es solo una fiebre común, dictaminó el doctor Vázquez con un tono de voz que denotaba una confianza infundada, recetando quinina y reposo absoluto para el pequeño. En unos días estará corriendo otra vez, aseguró con ligereza, minimizando la gravedad de la situación. Pero el niño no mejoró. Al contrario, la fiebre se intensificó, volviéndose más virulenta, aparecieron manchas rojas en su piel, y comenzó a toser con una violencia descontrolada que hacía temblar su pequeño cuerpo frágil. Para cuando doña Carmen, sumida en la desesperación, decidió buscar ayuda en otros lugares y explorar opciones alternativas, 2 niños más habían comenzado a mostrar síntomas similares, una clara señal de la propagación de la enfermedad. Fue doña Refugio, la esposa del alcalde, quien sugirió con timidez que buscaran a doña Tomasa, la curandera del pueblo. «Mira, Carmen», le dijo mientras visitaba al niño enfermo, «ya sabes que yo no soy muy partidaria de esas cosas de curanderas, pero mi madre siempre decía que doña Tomasa tiene un don especial para las fiebres, y en estos momentos de desesperación necesitamos toda la ayuda posible, sin importar de dónde venga», argumentó con pragmatismo. Doña Carmen tragó su orgullo con dificultad y se presentó en la casa de la curandera una tarde ventosa, cargando a su hijo envuelto en rebozos. El pequeño ardía en fiebre y sus labios se habían puesto morados por la tos constante. Doña Tomasa examinó al pequeño con manos expertas, palpando su frente, revisando sus ojos y escuchando su respiración con el oído pegado a su pecho.
un diagnóstico certero. «Es la fiebre mala», murmuró doña Tomasa con una seriedad que heló la sangre de doña Carmen, «la que viene de las aguas sucias y se extiende como mala hierba, arrasando con todo a su paso. Vamos a necesitar más manos si esto se propaga sin control», predijo con fatalidad. Dolores, que había observado el examen en silencio, con una concentración total, se adelantó con decisión. «Yo puedo ayudar», dijo con firmeza, su voz resonando con una nueva autoridad. «He aprendido mucho estos meses y estoy lista para contribuir». Doña Carmen la miró con una mezcla de desesperación y renuencia, una clara manifestación de su orgullo herido. Era la primera vez que se encontraba cara a cara con Dolores desde el escándalo de la iglesia, y la incomodidad era palpable en el aire, casi tangible. «Yo no sé si», comenzó a balbucear, intentando excusarse. «Su niño se está muriendo», la interrumpió doña Tomasa con brusquedad, cortando de raíz sus objeciones. «Esta no es hora para remilgos ni orgullos tontos. Mi muchacha tiene manos sanadoras y es lo que necesita su chamaco para sobrevivir», sentenció con autoridad inquebrantable. Esa noche, Dolores y doña Tomasa trabajaron sin descanso, una dupla imparable contra la enfermedad. Prepararon infusiones de gordolobo para aflojar la tos implacable, compresas de árnica para bajar la fiebre abrasadora y una mezcla especial de hierbas que doña Tomasa había aprendido de una curandera yaqui años atrás, un elixir de sabiduría ancestral. Para más muestras de valentía y sabiduría ancestral, asegúrate de suscribirte a Grietas EL Corazón. Dolores demostró una intuición natural y sorprendente para el cuidado de enfermos, una habilidad innata que afloró en la crisis. Se anticipaba a las necesidades del niño con una precisión asombrosa, manteniéndolo hidratado con sorbos constantes de agua de hierbas, una atención meticulosa que marcó la diferencia. Para el amanecer, la fiebre del pequeño había comenzado a ceder, un alivio inmenso. Su respiración se volvió menos laboriosa y por primera vez en días durmió sin delirar, un sueño reparador que indicaba una mejoría. Doña Carmen, que había pasado la noche en vela observando el incansable trabajo de las curanderas, tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de gratitud y alivio. «Gracias», murmuró, dirigiéndose tanto a doña Tomasa como a Dolores, con una sinceridad que conmovió. «Gracias por salvar a mi niño, por devolverle la vida». Pero la enfermedad no se detuvo con el hijo del herrero. Durante las siguientes semanas, la fiebre se extendió por el pueblo como una plaga bíblica, afectando a familias enteras. El doctor Vázquez, abrumado y admitiendo su impotencia ante la magnitud de la epidemia, comenzó a enviar pacientes directamente a la casa de doña Tomasa, reconociendo implícitamente la superioridad de la medicina tradicional en esta crisis. Toja llegó justo cuando la crisis alcanzaba su punto más álgido, su presencia una bendición en medio del caos. Encontró a Dolores transformada, flaca por la falta de descanso y la comida irregular, con ojeras profundas que delataban el agotamiento, pero con una determinación férrea que irradiaba de cada uno de sus movimientos, una fuerza interior inquebrantable. «He venido a ayudar», anunció simplemente, desmontando de su burro con su cojera habitual, su compromiso incondicional. «Es peligroso», le advirtió Dolores, preocupada por su bienestar. «La enfermedad se pega fácil, es muy contagiosa». «Entonces mejor que seamos 3 para enfrentarla», respondió él, arremangándose las mangas, listo para la batalla. Toja trajo consigo valiosos conocimientos de medicina tradicional apache que complementaron a la perfección los saberes de doña Tomasa, una sinergia curativa. Conocía técnicas de sudoración para expulsar las toxinas del cuerpo, masajes con aceites esenciales para facilitar la respiración de los pacientes y rituales de purificación, que, aunque algunos en el pueblo los vieran con recelo y superstición, demostraron ser sorprendentemente efectivos en el proceso de curación. Los 3 trabajaron como un equipo perfectamente sincronizado, una maquinaria de sanación.
Doña Tomasa dirigía los tratamientos con su sabiduría ancestral. Dolores cuidaba a los pacientes más graves con una dedicación inquebrantable. Y Tojá se encargaba de conseguir hierbas frescas de la montaña y de preparar las infusiones más complejas, cada uno desempeñando un papel vital en la lucha contra la enfermedad. Para no perderte ninguna de estas inspiradoras historias de colaboración y superación, no olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Transformaron la casa de la curandera en un hospital improvisado, con petates extendidos en todos los cuartos disponibles, cada rincón convertido en un espacio de curación. Durante las noches más difíciles, cuando la muerte rondaba especialmente cerca, Dolores y Tojá trabajaban hombro con hombro, una dupla incansable, sosteniendo a niños febriles en sus brazos, dando sorbos de agua a ancianos delirantes y cambiando compresas empapadas de sudor sin cesar. Era en esos momentos de crisis compartida, de lucha conjunta contra la adversidad, que su relación se profundizó más allá de las palabras, un lazo inquebrantable forjado en el crisol del sufrimiento. Una madrugada, después de perder a Doña Esperanza, la anciana comadre que había chismorreado cruelmente sobre Dolores en la iglesia, ambos se encontraron sentados en el portal, agotados física y emocionalmente, en un silencio cargado de dolor y reflexión. A veces me pregunto si vale la pena, murmuró Dolores, mirando las estrellas que comenzaban a palidecer con el inminente amanecer. Tanto sufrimiento, tanta muerte, ¿para qué? Tojá extendió su mano callosa y tomó la de ella, entrelazando sus dedos con ternura, un gesto de consuelo y apoyo. Vale la pena por cada vida que salvamos, dijo con suavidad, su voz un bálsamo para el alma de Dolores. Vale la pena por cada sonrisa que devolvemos a una madre cuando su hijo abre los ojos y regresa de la oscuridad. Vale la pena porque elegimos estar del lado de la vida, incluso cuando la muerte parece más fuerte, más invencible, sentenció con convicción. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Dolores, buscando una respuesta a su propia duda. Porque te veo a ti, respondió él, girándose para mirarla directamente a los ojos, una mirada cargada de amor y admiración. Veo cómo has convertido tu dolor personal en medicina para otros, en una fuente de sanación. Veo cómo tus manos, que un día fueron rechazadas y despreciadas, ahora son las que más vida devuelven a los que sufren. Si eso no es una prueba irrefutable de que vale la pena, entonces no sé qué lo es, concluyó con una pasión que encendió el corazón de Dolores. Dolores sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero no era doloroso. Era como si una represa interior hubiera cedido, permitiendo que fluyera libremente algo que había estado contenido y reprimido durante demasiado tiempo, una liberación emocional. Te amo, susurró, sorprendiéndose a sí misma con la claridad y la fuerza de sus palabras, una confesión espontánea. Y yo a ti, respondió él, con una voz profunda y sincera. Desde el primer día que te vi supe que habías encontrado mi hogar, que mi búsqueda había terminado, confesó con una ternura infinita. Se besaron mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas, pintando el cielo de rosas y dorados, un beso que sabía a hierbas medicinales, a noches sin dormir, a promesas hechas en el silencio sagrado de la madrugada, un amor forjado en la adversidad. Para más historias de amor incondicional y superación, te invitamos a suscribirte a Grietas EL Corazón. La epidemia comenzó a ceder a mediados de febrero, cuando los últimos casos de fiebre finalmente respondieron a los tratamientos aplicados por el trío de curanderos. El pueblo de San Ignacio despertó lentamente de la pesadilla, contando sus muertos con resignación, pero también celebrando a sus salvadores con gratitud y alivio. Dolores se había convertido en una figura respetada y hasta venerada por todos. Las mismas mujeres que habían murmurado cruelmente sobre su peso y su desgracia, ahora llegaban a su puerta con regalos, gallinas, quesos frescos, rebozos tejidos a mano, muestras de su arrepentimiento y respeto.
Los hombres se quitaban el sombrero con reverencia cuando la veían pasar, y las madres bendecían su nombre cuando arrullaban a los niños que ella había ayudado a salvar, un reconocimiento universal de su valía. Doña Dolores la llamaban ahora, un título de respeto reservado para las mujeres de sabiduría y poder, la que tiene manos benditas. Pero el cambio más significativo vino de una dirección completamente inesperada. Una tarde de marzo, mientras Dolores regaba las plantas del jardín de doña Tomasa, vio acercarse por el sendero una figura familiar que la hizo apretar instintivamente el mango de la regadera. Una sensación de tensión. Julián caminaba hacia la casa con pasos vacilantes y un aire de incertidumbre, vestido con su mejor traje, pero sin la arrogancia que antes lo caracterizaba y definía. Se había dejado crecer el bigote y tenía ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio y remordimiento. Cuando llegó al portal, se quitó el sombrero con un gesto de humildad y la miró con una mezcla de vergüenza y súplica en sus ojos. «Dolores», dijo con voz ronca, casi inaudible, «¿puedo hablar contigo?». Ella dejó la regadera y se secó las manos en el delantal, estudiando con calma el rostro del hombre que la había humillado públicamente 8 meses atrás, una herida aún fresca en su memoria. «¿De qué quieres hablar, Julián?», preguntó ella con una frialdad contenida en su voz. «De lo que pasó en la iglesia», respondió él, mirando al suelo con vergüenza. «De lo terrible que fui contigo, de lo idiota que he sido todos estos meses, de mi ceguera y mi vanidad», confesó con arrepentimiento. Doña Tomasa apareció en la puerta, evaluando la situación con sus ojos sagaces y perspicaces. «Mi hija», dijo, dirigiéndose a Dolores con una voz que denotaba su apoyo incondicional, «¿quieres que me quede o que me vaya?». «Quédese», respondió Dolores con firmeza. «Lo que Julián tenga que decir, puede decirlo delante de usted, sin secretos ni subterfugios». Julián se aclaró la garganta, aún sin levantar la mirada de sus botas. «Durante estos meses he visto lo que has hecho por el pueblo, tu sacrificio y tu compasión. He visto cómo salvaste vidas, cómo cuidaste enfermos cuando nadie más quería acercarse por miedo al contagio. Mi propio hermano pequeño, tú lo salvaste cuando tuvo la fiebre, tú fuiste su ángel guardián», admitió con una voz quebrada. «Para más momentos de justicia y empoderamiento, te invitamos a suscribirte a Grietas EL Corazón». Era cierto. Pedrito, el hermano menor de Julián, había sido uno de los casos más graves y desesperados de la epidemia. Dolores había pasado 3 noches enteras cuidándolo sin descanso, aplicando compresas frías en su frente, dándole medicinas a intervalos regulares y cantándole canciones de cuna cuando el delirio lo aterrorizaba. Una dedicación incansable. Don Evaristo, el padre de Julián, había llegado incluso a llorar de rodillas, agradeciéndole con efusividad por salvar a su hijo menor, un gesto de gratitud genuina. «Eso no lo hice por ti», dijo Dolores con frialdad, su voz carente de emoción. «Lo hice porque era lo correcto, porque mi conciencia me lo dictaba». «Lo sé», murmuró Julián, su voz teñida de un arrepentimiento profundo. «Y eso me hace sentir peor, porque me di cuenta de que tú eres la mejor mujer de este pueblo, la más valiosa, y yo fui demasiado ciego y vanidoso para verlo, para apreciar tu verdadero valor». Alzó la vista finalmente, y Dolores vio que tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de remordimiento y dolor. «He venido a pedirte perdón», dijo con sinceridad, «y a preguntarte si me darías otra oportunidad. Mi padre está dispuesto a ofrecer una dote mayor, mucho más generosa. Podríamos empezar de nuevo, olvidar lo que pasó, borrar el pasado», suplicó, intentando enmendar sus errores. «Olvidar». La voz de Dolores se alzó con una fuerza que sorprendió a todos, incluida ella misma, una voz que resonó con indignación. «¿Quieres que olvide cómo me humillaste delante de todo el pueblo? ¿Cómo me dejaste plantada en el altar, abandonada y expuesta?», inquirió con una rabia contenida. «Porque no te gustó mi apariencia, porque mi cuerpo no encajaba con tus ideales».
Dolores, yo estaba confundido. Era joven, intentó justificarse Julián. Eras vanidoso, lo cortó ella sin piedad, y cobarde y cruel. Y lo sigues siendo si crees que puedes aparecer aquí ahora, que soy respetada y esperar que todo se arregle con palabras bonitas y promesas vacías. Sentenció con una verdad hiriente. Julián se adelantó un paso con expresión desesperada, aferrándose a una última esperanza. Pero ahora entiendo tu valor. Ahora sé que eres especial, que eres única, insistió, intentando convencerla de su cambio. Yo siempre fui especial, replicó Dolores, irguiéndose con una dignidad que irradiaba poder y confianza. Lo que pasa es que tú no tenías ojos para verlo, estabas ciego por tu propia vanidad, y sabes que, Julián, ya no me importa que los tengas, ya no necesito tu aprobación, concluyó con una firmeza inquebrantable. En ese preciso momento, el sonido de cascos de burro anunció la llegada de Tojá, su presencia un bálsamo para Dolores. Venía de uno de sus viajes de comercio, con las alforjas llenas de provisiones y una sonrisa que se desvaneció abruptamente cuando vio la tensa escena en el portal. ¿Todo bien?, preguntó, desmontando con su gracia habitual a pesar de la cojera, su preocupación evidente. Julián se volteó para ver al recién llegado, y su expresión se descompuso en una mueca de disgusto y comprensión, un reconocimiento amargo. «Ah», murmuró con desprecio, un tono cargado de animadversión. «Ya veo, te has juntado con este indio lisiado», espetó con desdén y crueldad. El silencio que siguió fue ensordecedor, denso, cargado de tensión. Tojá no se inmutó, su serenidad era impenetrable. Pero Dolores sintió que la furia la invadía como lava ardiente, una rabia que brotaba desde lo más profundo de su ser. «Ese hombre», dijo con una voz peligrosamente baja, que denotaba una ira controlada, «ha salvado más vidas en 2 meses que tú en toda tu miserable existencia». Para continuar explorando historias de amor que desafían los prejuicios, suscríbete a Grietas en el Corazón. Ese hombre me ha mostrado lo que significa ser valorada por quien soy realmente, no por lo que aparento ser para satisfacer a otros, continuó Dolores, su voz cargada de convicción. Y ese hombre tiene más honor en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo cobarde y vanidoso, sentenció con una ferocidad inaudita. Se acercó a Tojá y tomó su brazo con firmeza, un gesto de posesión y amor. «Y sí, me voy a casar con él, porque él sí sabe ver mi corazón, mi verdadero ser», declaró con una resolución inquebrantable. Julián retrocedió como si hubiera recibido una bofetada, el impacto de las palabras de Dolores evidente en su rostro. «¿Te vas a casar con un apache cojo? ¿Qué va a decir la gente?», exclamó, aferrándose a los prejuicios sociales. «La gente va a decir lo que siempre dice, lo que le venga en gana», respondió Dolores con una serenidad sorprendente, una calma que denotaba su liberación. «Pero por primera vez en mi vida no me importa, porque he aprendido que la opinión de los demás no define mi valor, no me limita», afirmó con una sabiduría recién adquirida. Tojá le apretó la mano, y en ese simple gesto, Dolores sintió todo el amor y respeto que había estado buscando y anhelando toda su vida, un amor que la completaba. Además, añadió con una sonrisa que no tenía nada de dulce, sino más bien un toque de satisfacción: «La gente dirá que Dolores Alarcón se casó con un hombre que la ama tal como es, que trabaja a su lado como un igual, que nunca la ha juzgado ni humillado. Dirán que se casó con un hombre de honor, con un verdadero hombre. No todos pueden decir lo mismo de sus maridos», concluyó con una punzada de verdad que golpeó a Julián en lo más profundo de su ser. Julián se colocó el sombrero con manos temblorosas, su derrota palpable en cada uno de sus movimientos. «Te vas a arrepentir», murmuró, intentando sembrar la duda en el corazón de Dolores. «Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de lo que has perdido», dejó la frase inconclusa, con una vana esperanza. «Lo único de lo que me arrepiento», dijo Dolores con una voz clara y fuerte, «es de haber creído alguna vez que necesitaba tu aprobación para ser feliz,
que mi valía dependía de ti. Julián se alejó por el sendero polvoroso, derrotado y solo, su figura encogida por la humillación. Dolores lo vio marcharse sin sentir ni triunfo ni pena, solo una profunda sensación de cierre, de haber finalizado un capítulo doloroso de su vida. ¿De verdad te quieres casar conmigo?, preguntó Tojá con suavidad, acariciando su mano con ternura, buscando una confirmación. ¿De verdad me quieres por esposa?, insistió, deseando escuchar la afirmación de sus propios labios. Desde el primer día, dijo él, con una sinceridad inmensa, pero quería estar seguro de que tú también me veías a mí, no solo una alternativa a él, sino a mí por lo que soy. Te veo, susurró Dolores, con una mirada cargada de amor y comprensión. Te veo trabajar sin quejarte a pesar del dolor de tu pierna, tu fortaleza y resiliencia. Te veo cuidar enfermos sin esperar nada a cambio, tu compasión y altruismo. Te veo tratarme como si fuera valiosa, no como si fuera una carga, tu respeto y amor. Te veo, Tojá, y me gusta todo lo que veo, me encanta, concluyó con una pasión desbordante. Se besaron otra vez, un beso largo y profundo, mientras doña Tomasa sonreía desde la puerta, su rostro iluminado por la felicidad de la pareja, y Valentín, el perro manco, meneaba la cola desde su lugar en la sombra, como si supiera que una nueva familia se estaba formando. La boda se celebró un mes después en la misma iglesia donde Dolores había sido humillada públicamente, pero esta vez todo era radicalmente diferente, un escenario transformado por el amor y la superación. Llevaba un vestido nuevo, confeccionado por sus propias manos con tela de algodón blanco que había comprado con las ganancias de sus alforjas, un símbolo de su independencia y autosuficiencia. Le quedaba perfecto, diseñado para su cuerpo real, para sus formas genuinas, no para el ideal inalcanzable de otra persona, sino para ella misma, completa y auténtica. Tojá la esperaba en el altar, vestido con un traje sencillo, pero digno, con su cabello trenzado adornado con listones nuevos, un toque de celebración. Cojeaba, sí, pero caminó hacia ella con la cabeza alta y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, una expresión de dicha y orgullo. El padre Miguel, quien había envejecido considerablemente durante la reciente epidemia, los casó con una voz que temblaba de emoción genuina. Había sido testigo del incansable trabajo de ambos durante los meses difíciles, y sabía que estaba uniendo a dos almas verdaderamente comprometidas con el servicio a los demás, dos seres humanos excepcionales. Cuando llegó el momento de los votos, Tojá tomó las manos de Dolores y habló con una voz clara y resonante que llegó hasta el último banco de la iglesia. Sus palabras cargadas de un significado profundo. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino por quién eres, por cada faceta de tu ser, dijo Tojá, su mirada fija en los ojos de Dolores. Prometo caminar a tu lado, cada uno con nuestras propias heridas, con nuestras propias imperfecciones, pero ayudándonos mutuamente a sanar, a crecer juntos, continuó, su voz cargada de ternura. Prometo verte siempre como te veo ahora, hermosa, fuerte y completa, mi refugio y mi inspiración, concluyó, un voto de amor incondicional. Dolores sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda y liberadora, de haber encontrado finalmente su lugar en el mundo. Prometo amarte no porque me necesites, sino porque elegimos estar juntos por una decisión consciente y amorosa, respondió ella, con la voz embargada por la emoción. Prometo trabajar a tu lado para hacer de este mundo un lugar más sanador, para llevar luz donde haya oscuridad, añadió, compartiendo su propósito de vida. Prometo nunca olvidar que el amor verdadero no es el que nos cambia, sino el que nos permite ser completamente nosotros mismos, en nuestra esencia más pura, sentenció, un pacto de autenticidad. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, las campanas de la iglesia repicaron con una alegría genuina y vibrante, un sonido que celebró su unión. El pueblo entero había acudido a la boda,
no por curiosidad morbosa como la vez anterior, sino por respeto y afecto real hacia la pareja, un cambio palpable en la atmósfera. Don Evaristo estaba presente, con la cabeza gacha por la vergüenza que sentía por la actitud de su hijo. Doña Carmen, la madre de Pedrito, había llevado flores del jardín de su casa como ofrenda y muestra de gratitud. Incluso el doctor Vázquez había venido, reconociendo públicamente la sabiduría y habilidad de los curanderos que habían salvado al pueblo cuando él, con toda su medicina moderna, no pudo hacerlo. Para seguir conociendo historias que te cambiarán la perspectiva, suscríbete a Grietas en el Corazón. Cuando salieron de la iglesia, caminaron lentamente por el pasillo central, uno al lado del otro, un equipo unido. Tojá cojeaba, su pierna un recordatorio de su pasado. Dolores era robusta, su cuerpo un reflejo de su fuerza y vitalidad. Ambos llevaban las marcas visibles e invisibles de sus vidas difíciles, de los desafíos que habían enfrentado y superado, pero caminaban juntos con dignidad, con amor, y con la certeza inquebrantable de haber encontrado en el otro no una salvación mágica, sino un compañero verdadero para el camino, un alma gemela. Afuera, bajo el sol radiante de abril, Valentín los esperaba, atado al burro de Tojá, como si supiera que ahora eran una familia completa, un núcleo de amor y comprensión. Esa noche, en la casa de doña Tomasa, que ahora sería el hogar compartido de los tres, Dolores se miró en el espejo mientras se cepillaba el cabello con movimientos pausados. Ya no vio a la mujer rechazada del altar, ni a la curandera respetada, ni a la esposa recién casada. Vio simplemente a Dolores completa, amada, y por primera vez en toda su vida, completamente en paz consigo misma, una serenidad que la invadió por completo. Tojá apareció detrás de ella en el reflejo, su imagen entrelazándose con la suya, y puso sus manos sobre sus hombros con delicadeza, un gesto de conexión profunda. ¿En qué piensas, esposa mía?, preguntó con voz suave y melodiosa. En que a veces las mayores humillaciones nos llevan a las mayores bendiciones, a los regalos más inesperados, respondió ella, cubriendo sus manos con las suyas, un gesto de amor y gratitud. En que tal vez necesitaba que me rompieran en pedazos para poder construirme de nuevo, pero esta vez, más fuerte, más auténtica, más yo, añadió, una revelación profunda. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Tojá con una sonrisa en los labios, mirando hacia el futuro. Dolores sonrió, pensando en el jardín que crecería y florecería bajo sus cuidados, en las vidas que sanarían gracias a sus manos y conocimientos, en los hijos que tal vez vendrían a iluminar sus días, en los años de trabajo y amor que se extendían ante ellos como un camino lleno de infinitas posibilidades, un lienzo en blanco para construir su felicidad. Ahora seguimos, dijo simplemente, su voz llena de una determinación tranquila. Seguimos curando, seguimos amando, seguimos siendo quienes somos, pero juntos, en perfecta armonía. Afuera, el viento nocturno susurraba entre las plantas medicinales del jardín, como si contara historias de sanación y esperanza, y las estrellas brillaban sobre San Ignacio como promesas de un futuro luminoso para todos aquellos que, como Dolores y Tojá, habían aprendido que el amor verdadero no es el que nos encuentra perfectos, sino el que nos ayuda a encontrar la perfección en nuestras propias imperfecciones. Para más historias que te recordarán el poder de la resiliencia, suscríbete a Grietas en el Corazón.